Pues lo adelantábamos antes, les vamos a hablar del llamado síndrome del Arca de Noé, una patología de tipo obsesivo-compulsivo, podríamos decir, por la cual quienes la padecen pues no pueden resistir el impulso irrefrenable de acumular animales en su casa. Pueden ser animales de diferentes especies, aunque normalmente es quizás lo más común, perros y gatos, de una misma especie. A veces son animales abandonados, otras simplemente animales comprados. Pero ¿dónde está el límite para considerar esto una patología o no? Victoria Martínez es psicóloga. Victoria, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el nombre ya resulta un poquito gráfico, ¿no? Por decirlo de algún modo, el síndrome del Arca de Noé. Hemos descrito antes algo, pero explíquenos, que seguro que usted, como experta en la materia, sabe más al respecto. ¿Qué es esto del síndrome del Arca de Noé? Bueno, pues sobre todo se caracteriza por aquellas personas que acumulan animales, porque no es que los cuiden precisamente, con lo cual hablaríamos más, ¿no?, de esta especie de obsesión y compulsión por acumular animales que ni siquiera, como vemos, llegan a atender en las condiciones necesarias. En algunos casos están totalmente abandonados, no les están dando el alimento o los cuidados mínimos, incluso de higiene. Uh-huh. Incluso ni siquiera tienen por qué tenerles un afecto a dichos animales. O sea, no se trata de estas otras personas que sí que aman a los animales y deciden tener en su casa unos cuantos, claro, para su cuidado. O sea, que estaríamos hablando quizás, como bien dice usted, de una acumulación de animales, casi sin un fin como tal, ¿no? Que el de la propia compañía y el cariño que te ofrece el animal, ¿no? Bueno, suelen ser personas con una patología subyacente. Como muy bien habéis comentado, en la mayoría de los casos lo que subyace es un trastorno obsesivo-compulsivo, en este caso de acumulación. También puede darse dentro de una psicosis o ser una variante del conocido síndrome de Diógenes, en el que acumulan basura. Claro, ese parece que es un poquito más conocido, ¿verdad? El síndrome de Diógenes, donde vemos que hay personas, principalmente mayores, ¿verdad?, que acumulan desechos y desechos casi pues sin ton ni son, y lógicamente si son desechos, pues sin ninguna utilidad como tal. ¿Es parecido esto? Efectivamente, sí, suelen ser personas mayores que se sienten muy solas y que dentro de su patología ellos lo que consideran es que sí que están cuidando a estos animales, no son conscientes en realidad del daño que les están haciendo, consideran que están salvando a estos animales porque generalmente además lo suelen recoger por la calle, no suelen hacerlo de otra manera. Uh-huh. ¿Este tipo de síndromes lo padecen muchas personas? Bueno, pues la verdad es que nos sorprendería ver la cantidad de patología mental que hay y que desconocemos. Sí que se da con mayor frecuencia de la que podáis imaginar. Lógicamente, los vecinos suelen ser los que dan la voz de alerta, ¿no? Porque el olor suele ser pestilente, incluso como comentábamos, no los están cuidando, con lo cual el aseo de los animales no es el adecuado y los vecinos suelen ser quienes llaman a la policía para alertar de la situación que se está viviendo, porque incluso pueden llegar a darse pues ratas, lógicamente, claro, como consecuencia de ello. Victoria, ¿existe algún perfil o patrón de personas que suelen sufrir este tipo de trastornos o de síndromes? Porque, por ejemplo, ocurre muchas veces con el síndrome de Diógenes que solemos hablar de personas, en muchos casos, como de mediana o de avanzada edad incluso, ¿no? No sé si en este otro síndrome sería algo parecido, ¿y por qué? Sí, como comentaba, suelen ser personas de avanzada edad que se sienten muy solas, que no suelen tener relaciones sociales. Previamente en su vida ha aparecido otro tipo de patología, como decíamos, siempre hay una patología subyacente, o bien ha habido un trastorno obsesivo-compulsivo. Lo que pasa que, claro, si lo que acumulamos en casa es, por ejemplo, ropa o cualquier otro objeto, pues no suele llamar tanto la atención. Mientras que cuando estamos acumulando basura o estamos acumulando animales, pues como decíamos, sí que suele darse un problema de convivencia, que es lo que hace que dé la voz de alarma. Claro. Pero previamente es muy extraño en aquellos casos en los que esta es el primer síntoma de una patología que se da en una persona. Generalmente, anteriormente en su vida ya ha habido otra patología, aunque haya podido pasar desapercibida. Yo no me lo había planteado, Victoria, pero puede ser que, por ejemplo, uno tenga una patología también de acumular ropa o acumular, no sé, otro tipo de elementos. Claro, como bien dice usted, esos son más sigilosos, ¿no? Porque no generan quizás un problema de salubridad. Sí, claro, y las compras compulsivas existen. Entonces la adicción a las compras, ¿no?, sería el nombre más popular, sí, pero existe personas que compran objetos que nunca van a utilizar. Esto desde que salió el Toba 100 y actualmente las tiendas, como conocemos, de chinos, se pasa más desapercibido porque el gasto económico no es tan elevado, con lo cual, bueno, no causa otros problemas a otros niveles, pero sí, hay muchísima gente que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo de acumular objetos. Claro. ¿Y se puede llegar a superar algún síndrome de este tipo? Con el tratamiento adecuado, por supuesto que sí, o por lo menos llegar a controlarlo.
porque, como decimos, hay otros síntomas que están detrás, ¿no? de todo esto. No aparece porque sí, sino que es una mente con otro tipo de patología. Pero con el tratamiento adecuado se pueden llegar a controlar los síntomas. El problema es que la persona no suele reconocer que tiene una enfermedad, con lo cual es muy difícil que pida ayuda. Entonces, si no causa un problema a nivel social o familiar, pues no se suele recurrir a la búsqueda de una ayuda terapéutica. Pues Victoria Martínez, psicóloga, gracias por explicarnos en qué consiste este síndrome de Noé. Yo creo que nos ha quedado perfectamente claro, de verdad. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días.